la noche caía sobre Monterrey como un manto de terciopelo negro, salpicado por las luces titilantes de la ciudad. El imponente cerro de la Silla se alzaba en el horizonte, su silueta inconfundible recortada contra el cielo estrellado. En las calles empedradas del barrio antiguo, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un abrazo eterno, Mariana Garza caminaba con paso decidido. El viento fresco de la noche jugaba con su cabello negro, mientras sus ojos oscuros, agudos y curiosos, escaneaban las fachadas de las casas coloniales. El eco de sus pasos resonaba en el silencio, roto ocasionalmente por el murmullo lejano de la vida nocturna regiomontana. Calle Morelos, 1857, murmuró para sí misma, deteniéndose frente a una casa de 2 pisos. La fachada, desgastada por el tiempo, contaba historias silenciosas de generaciones pasadas. Una puerta de madera tallada, con intrincados diseños que hablaban de una época de esplendor, la separaba de su objetivo. Mariana ajustó su bolso, donde llevaba su libreta y grabadora, herramientas indispensables para cualquier periodista que se precie. Tomó una respiración profunda, intentando calmar los latidos de su corazón, que se aceleraban con una mezcla de anticipación y nerviosismo. El timbre resonó en el interior de la casa, un sonido antiguo y melancólico. Pasaron unos momentos que parecieron eternos antes de que se escucharan pasos acercándose a la puerta. Esta se abrió lentamente, con un chirrido que hablaba de bisagras oxidadas y secretos bien guardados. En el umbral apareció don Ernesto Villarreal, un hombre de unos 70 años, pero con una vitalidad en sus ojos que desmentía su edad. Su cabello canoso estaba despeinado, como si acabara de levantarse de una siesta intranquila. Sus ojos, penetrantes y llenos de una sabiduría antigua, escudriñaron a Mariana con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Don Ernesto Villarreal?», preguntó Mariana, su voz profesional pero con un toque de emoción contenida. El hombre asintió lentamente, sus ojos nunca dejando los de Mariana. «¿Quién lo busca?», respondió, su voz grave y cautelosa. «Soy Mariana Garza, del Diario de Monterrey», se presentó ella, extendiendo una mano que don Ernesto estrechó con firmeza. «Hablamos por teléfono sobre el incidente». Al mencionar el incidente, un cambio sutil pero perceptible ocurrió en la expresión de don Ernesto. Sus ojos se oscurecieron, como si una nube hubiera pasado sobre ellos, y su postura se tensó visiblemente. Don Ernesto miró a ambos lados de la calle, como si temiera que alguien los estuviera observando. El barrio antiguo parecía desierto, pero las sombras entre los edificios parecían más profundas, más amenazantes. «Adelante, niña», dijo finalmente, haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Pero te advierto, lo que voy a contarte no es para los débiles de corazón». Mariana entró, el aroma a madera vieja y a historia la envolvió de inmediato. La puerta se cerró tras ella con un sonido que pareció sellar su destino. En ese momento, sin que ella lo notara, una sombra se deslizó por la calle, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera existido. El interior de la casa era un testimonio viviente de la rica historia de Monterrey. Muebles antiguos, fotografías amarillentas y objetos que parecían salidos de otro siglo decoraban cada rincón. Don Ernesto guió a Mariana hacia la sala, donde un viejo sofá de cuero los esperaba. «Siéntate, por favor», dijo el anciano, señalando el sofá mientras él ocupaba un sillón frente a ella. Sus manos, arrugadas pero aún fuertes, temblaban ligeramente mientras se acomodaba. Mariana sacó su libreta y su grabadora, preparándose para lo que presentía sería la historia más importante de su carrera. «Don Ernesto», comenzó, su voz suave pero firme, «¿puede contarme sobre el fantasma del Cerro de la Silla?». El anciano cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas o quizás reviviendo recuerdos dolorosos. Cuando los abrió, Mariana vio en ellos una mezcla de miedo y determinación. «Niña», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «lo que voy a contarte ha sido un secreto de esta ciudad por generaciones. Muchos han intentado olvidarlo, otros han pagado un alto precio por recordarlo. ¿Estás segura de que quieres saber la verdad?». Mariana asintió, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida y la historia de Monterrey para siempre. «Estoy lista»,
don Ernesto. Por favor, cuénteme todo. Y así, mientras la noche avanzaba y las sombras parecían crecer en los rincones de la antigua casa, don Ernesto comenzó a desentrañar una historia de terror, codicia y maldición que se remontaba a los orígenes mismos de la ciudad. Mariana escuchaba, absorta, sin saber que estaba a punto de embarcarse en la aventura más peligrosa de su vida, una que la llevaría a enfrentar fuerzas más allá de su comprensión y a descubrir secretos que quizás deberían haber permanecido enterrados. El silencio en la sala de don Ernesto era tan denso que casi podía palparse. Mariana, sentada en el borde del viejo sofá de cuero, mantenía su mirada fija en el anciano, cuyas manos arrugadas sostenían una taza de café que ya se había enfriado. El tic-tac del reloj de pared marcaba el paso del tiempo, cada segundo cargado de anticipación. Todo comenzó hace 50 años, empezó don Ernesto, su voz quebrada por la edad y el miedo. Yo era solo un chamaco cuando lo vi por primera vez. El fantasma del Cerro de la Silla, le decían. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera en la habitación se volvió más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de los recuerdos del anciano. Era una noche como esta, continuó don Ernesto, sus ojos perdidos en el pasado. La luna llena brillaba sobre el Cerro de la Silla, y las calles del barrio antiguo estaban desiertas. Yo volvía a casa después de ayudar en la tienda de mi tío cuando lo vi. El anciano hizo una pausa, tomando un sorbo de su café frío antes de continuar. Era una figura alta, vestida de negro, con un sombrero de ala ancha. Pero lo que más recuerdo eran sus ojos, rojos como brasas ardientes. En ese preciso momento, las luces de la casa parpadearon, sumiendo la habitación en una oscuridad momentánea. Tanto Mariana como don Ernesto se sobresaltaron, intercambiando miradas de inquietud. No es nada, dijo don Ernesto, pero su voz temblorosa traicionaba su miedo. Como te decía, el fantasma aparecía en las noches de luna llena, siempre cerca del Cerro de la Silla. Dicen que buscaba almas para llevárselas al infierno. Mariana escuchaba atentamente, su escepticismo inicial dando paso a una curiosidad intensa. ¿Y qué hacía exactamente este fantasma, don Ernesto? ¿Alguien más lo vio? El anciano asintió lentamente. Muchos lo vieron a lo largo de los años, niña. Algunos dicen que se aparecía a los borrachos que volvían tarde a casa, otros que perseguía a las parejas que buscaban privacidad en el cerro. Pero todos coincidían en una cosa: quien veía al fantasma, sufría una desgracia poco después. Mariana frunció el ceño, su mente analítica buscando una explicación lógica. Pero, don Ernesto, ¿no podría ser simplemente una leyenda urbana? Algo que la gente inventó para asustar a los niños o explicar accidentes. Don Ernesto la miró fijamente, una sombra de dolor cruzando su rostro arrugado. Ojalá fuera así, niña. Pero yo lo vi con mis propios ojos, y pagué el precio. ¿Qué quiere decir?, preguntó Mariana, inclinándose hacia adelante. El anciano se levantó con dificultad y se acercó a una vieja cómoda. De uno de los cajones sacó una fotografía enmarcada y se la entregó a Mariana. En ella, un joven don Ernesto sonreía junto a una hermosa mujer y una niña pequeña. Esta era mi familia, dijo, su voz quebrándose. Mi esposa María y mi hija Lucía. Una semana después de que vi al fantasma, hubo un accidente. No sobrevivieron. Mariana sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho, don Ernesto. Debe haber sido terrible. El anciano asintió, volviendo a su asiento. Por años creí que era una coincidencia, que mi mente buscaba una explicación para algo inexplicable. Pero entonces empecé a investigar, a hablar con otros que habían visto al fantasma. Todos tenían historias similares: muertes, accidentes, ruina financiera. Siempre después de ver esos ojos rojos en la noche. ¿Y por qué me cuenta esto ahora, don Ernesto?, preguntó Mariana, su instinto periodístico alerta ante la posibilidad de una gran historia. El anciano la miró fijamente, el miedo evidente en sus ojos. Porque ha vuelto, niña. El fantasma ha regresado a Monterrey,
y temo que esta vez viene por todos nosotros. Fuera de la casa, un viento helado sopló por las calles del barrio antiguo, llevando consigo el eco de un lamento espectral. Mariana sintió que estaba al borde de algo grande, algo peligroso y fascinante a la vez. «Cuénteme más, don Ernesto», dijo, su voz firme a pesar del miedo que comenzaba a crecer en su interior. «Necesito saber todo sobre este fantasma, su historia, porque cree que ha vuelto». El anciano asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión trascendental. «Te contaré todo lo que sé, niña. Pero antes, debes prometerme algo. Prométeme que tendrás cuidado, que no te acercarás al Cerro de la Silla en noche de luna llena. Prométeme que no buscarás al fantasma». Mariana dudó por un momento. Como periodista, su instinto le gritaba que siguiera la historia hasta sus últimas consecuencias. Pero la mirada de don Ernesto, cargada de dolor y advertencia, la hizo reconsiderar. «Lo prometo, don Ernesto», dijo finalmente, cruzando los dedos discretamente bajo su libreta. «Tendré cuidado». El anciano pareció relajarse un poco ante su promesa. «Bien, entonces escucha con atención. La historia del fantasma del Cerro de la Silla se remonta a los primeros días de Monterrey, a una época de codicia, traición y un pacto infernal que marcó el destino de nuestra ciudad para siempre. Y así, mientras la noche avanzaba y las sombras parecían cobrar vida en los rincones de la antigua casa, don Ernesto comenzó a desentrañar una historia que se entrelazaba con los orígenes mismos de Monterrey. Habló de familias poderosas, de riquezas mal habidas y de un precio terrible que se había estado pagando durante generaciones. Mariana escuchaba, tomando notas frenéticamente, su mente trabajando a toda velocidad para conectar los puntos de esta historia increíble. Poco sabía que, al aceptar escuchar esta historia, había dado el primer paso en un camino que la llevaría a enfrentar fuerzas más allá de su comprensión, a desafiar la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y a descubrir secretos que cambiarían la historia de Monterrey para siempre. Mientras tanto, en las calles desiertas del barrio antiguo, una figura sombría observaba la casa de don Ernesto, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural en la oscuridad. El fantasma del Cerro de la Silla había regresado, y esta vez, nadie estaba a salvo. El Archivo Histórico de Monterrey se alzaba imponente frente a Mariana, un edificio de piedra y cristal que guardaba los secretos de la ciudad entre sus muros. El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas, creando destellos que parecían guiñarle un ojo, invitándola a desentrañar los misterios que ocultaba. Mariana ajustó su bolso sobre el hombro, sintiendo el peso de su libreta y grabadora, ahora cargadas con la historia que don Ernesto le había contado la noche anterior. Sus palabras aún resonaban en su mente, mezclándose con el sonido de sus pasos mientras subía las escaleras de entrada. El interior del archivo era un laberinto de estanterías llenas de documentos antiguos, el aire cargado con el olor a papel viejo y historia. Mariana respiró profundamente, sintiendo cómo la emoción de la investigación comenzaba a correr por sus venas. «Buenos días», saludó a la bibliotecaria, una mujer de mediana edad con lentes de montura gruesa. «Soy Mariana Garza, del Diario de Monterrey. Estoy investigando sobre la historia del Cerro de la Silla». La bibliotecaria la miró con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿El Cerro de la Silla? Es un tema amplio, señorita Garza. ¿Algún periodo en particular? Mariana dudó por un momento. No podía simplemente preguntar por el fantasma maldito. Me interesa particularmente el siglo XIX, y cualquier evento inusual relacionado con el cerro. La bibliotecaria asintió lentamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Tenemos algunos registros de esa época en la sección de historia local. Sígame, por favor. Mientras seguía a la bibliotecaria por los pasillos del archivo, Mariana sentía que cada paso la acercaba más a la verdad. Las estanterías parecían observarla, como guardianes silenciosos de secretos centenarios. Aquí tiene, dijo la bibliotecaria, señalando una sección. Encontrará documentos del siglo XIX, registros de la ciudad, periódicos de la época. Si necesita algo más, no dude en preguntar.
Mariana agradeció y se sumergió en la investigación. Pasaba sus dedos por los lomos de los libros, buscando cualquier pista que pudiera llevarla al misterioso fantasma. Las horas pasaban, y aunque encontraba fragmentos interesantes sobre la historia de Monterrey, nada parecía conectar directamente con la historia de don Ernesto. Debe haber algo aquí, murmuró para sí misma, frustrada después de horas de búsqueda infructuosa. De repente, un libro cayó de un estante cercano, levantando una nube de polvo. Mariana se acercó y lo recogió, sus ojos abriéndose de par en par al leer el título, Leyendas y Maldiciones de Nuevo León. Con el corazón acelerado, Mariana abrió el libro. Sus páginas amarillentas estaban llenas de historias de apariciones, pactos demoníacos y sucesos inexplicables. Y allí, en un capítulo hacia el final, encontró lo que buscaba, el espectro del Cerro de la Silla. En las noches de luna llena, leyó en voz baja, dicen que se puede ver una figura oscura merodeando por las faldas del Cerro de la Silla. Aquellos que han tenido la desgracia de encontrarse con este espectro hablan de ojos rojos como el infierno y una presencia que hiela el alma. Se dice que es el espíritu de un hacendado que vendió su alma al diablo por riquezas, condenado a vagar eternamente en busca de almas para saciar su deuda infernal. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La descripción coincidía perfectamente con lo que don Ernesto le había contado. Pero necesitaba más, necesitaba pruebas concretas. Señorita Garza, una voz la sobresaltó. Era Carlos Mendoza, un joven archivista que había estado ayudándola. Encontré algo que podría interesarle. Carlos le mostró un periódico amarillento de 1972. El titular rezaba, Misterioso incendio en la hacienda Montemayor. Mariana leyó ávidamente el artículo, su corazón acelerándose con cada palabra. El incendio había ocurrido en una noche de luna llena, y testigos afirmaron haber visto una figura oscura merodeando por la propiedad antes del desastre. Lo más inquietante era que la hacienda pertenecía a la familia Montemayor, descendientes directos del hacendado mencionado en el libro de leyendas. Carlos, ¿sabes si queda algo de la hacienda Montemayor?, preguntó Mariana, una idea formándose en su mente. Sí, las ruinas aún están en las afueras de la ciudad. Pero dicen que está embrujada. Nadie se acerca allí de noche. Mariana cerró el libro con determinación. Pues yo sí lo haré. Esta noche hay luna llena, y voy a descubrir la verdad detrás de este fantasma. Carlos la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Mariana, ten cuidado. Estas historias, a veces hay más verdad en ellas de lo que creemos. Ella asintió, agradeciendo su preocupación. Lo tendré, Carlos. Pero esta podría ser la historia más grande de mi carrera. No puedo dejarla pasar. Mientras recogía sus cosas y se preparaba para salir, Mariana no notó la sombra que se deslizó detrás de una estantería, observándola con ojos brillantes y maliciosos. El fantasma del Cerro de la Silla había encontrado a su próxima víctima, y esta vez, la casa prometía ser más interesante que nunca. Mariana salió del archivo con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con anticipación. La noche se acercaba, y con ella, la promesa de revelar un misterio que había atormentado a Monterrey durante generaciones. Poco sabía que estaba a punto de embarcarse en una aventura que pondría a prueba no solo su valentía y su ingenio, sino también su propia cordura. Mientras caminaba por las calles del centro, haciendo planes para su expedición nocturna, el cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. El Cerro de la Silla se alzaba en el horizonte, su silueta cada vez más amenazante a medida que el sol se ponía. Y en algún lugar de la ciudad, una presencia oscura esperaba, lista para reclamar lo que consideraba suyo. La noche prometía ser larga, y los secretos que Mariana estaba a punto de descubrir cambiarían su vida y la historia de Monterrey para siempre. El sol se ponía sobre Monterrey, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Mariana Garza caminaba por las calles del centro, su mente aún procesando la información que había descubierto en el archivo histórico. El Cerro de la Silla se alzaba en el horizonte, su silueta cada vez más amenazante a medida que la oscuridad comenzaba a caer sobre la ciudad.
Sus pasos la llevaron hasta el café, El Ojo del Tiempo, un lugar conocido por atraer a entusiastas de lo paranormal y amantes de las leyendas urbanas. El tintineo de la campana sobre la puerta anunció su entrada, y varias cabezas se giraron para mirarla. El aroma a café recién hecho y el murmullo de conversaciones en voz baja creaban una atmósfera acogedora y misteriosa a la vez. Mariana escaneó el lugar, buscando a la persona con la que había acordado reunirse. En una mesa del fondo, reconoció al profesor Alejandro Paz, un hombre de unos 40 años con lentes gruesos y barba descuidada. Era conocido en los círculos académicos por sus teorías poco convencionales sobre fenómenos inexplicables en Nuevo León. Profesor Paz, saludó Mariana, acercándose a su mesa. Gracias por acceder a verme. Alejandro levantó la vista de un grueso libro que estaba leyendo, sus ojos brillando con curiosidad detrás de sus lentes. Señorita Garza, ¿verdad? Su mensaje mencionaba algo sobre el fantasma del Cerro de la Silla. Pensé que era una broma. Mariana se sentó frente a él, sacando su libreta. Le aseguro que no lo es, profesor. He encontrado evidencia que sugiere que este fantasma podría ser real, y está relacionado con la familia Montemayor. Los ojos de Alejandro se iluminaron con interés. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Los Montemayor. Interesante. ¿Sabe? Hay una leyenda sobre un pacto que hicieron con el diablo para obtener riquezas. Pero nunca pensé que fuera más que un cuento para asustar a los niños. Mariana asintió, sintiendo la emoción de estar en la pista de algo grande. Eso es exactamente lo que estoy investigando, profesor. He hablado con testigos, he encontrado registros históricos. Algo pasó con esa familia, algo que ha estado afectando a Monterrey durante generaciones. Mientras hablaban, una joven se acercó a su mesa. Tenía el cabello teñido de púrpura y varios piercings. Su presencia contrastaba fuertemente con la atmósfera antigua del café. Disculpen, dijo, su voz suave pero firme. No pude evitar escuchar. ¿Están hablando del fantasma maldito? Mariana y Alejandro intercambiaron miradas de sorpresa. Así es, dijo Mariana, intrigada. ¿Y tú eres? Sofía Ramírez, respondió la chica, sentándose sin esperar invitación. Soy medium. He sentido una presencia oscura rondando la ciudad últimamente. Creo que puedo ayudarles. Alejandro arqueó una ceja, escéptico. ¿Medium? ¿Y qué exactamente has sentido, jovencita? Sofía no se inmutó ante el tono condescendiente del profesor. He tenido visiones, profesor. Un hombre vestido de negro, con ojos de fuego. Lo he visto en el Cerro de la Silla, llamando a las almas de los vivos. Y no estoy loca, añadió, anticipando la reacción de Alejandro. Puedo probarles que lo que digo es real. Justo entonces, como si fuera una señal del más allá, las luces del café parpadearon y se apagaron por completo. Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar, roto solo por el sonido de tazas tintineando y murmullos nerviosos. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. En la oscuridad, la voz de Sofía sonó clara y ominosa. Está aquí. Nos está observando. ¿Quién?, preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. El fantasma, respondió Sofía. Sabe que estamos tras él. Y no está contento. Las luces volvieron tan repentinamente como se habían ido, revelando a los tres sentados en la mesa, sus rostros pálidos y tensos. Mariana miró a su alrededor, notando que los demás clientes del café parecían ajenos a lo que acababa de suceder, como si el apagón solo los hubiera afectado a ellos tres. Creo que acabamos de formar un equipo, dijo Alejandro, su voz tensa pero con un toque de emoción. Y parece que alguien, o algo, no está muy contento con eso. Mariana asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Bien, entonces trabajemos juntos. Profesor Paz, necesito su conocimiento histórico. Sofía, tus habilidades podrían ser cruciales.
yo tengo los contactos y los recursos para investigar. Entre los tres, podemos llegar al fondo de esto. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción. Mariana sacó el recorte de periódico que había encontrado en el archivo. Las ruinas de la hacienda Montemayor. Allí es donde todo comenzó, y es allí donde encontraremos respuestas. Alejandro frunció el ceño. Mariana, esas ruinas están abandonadas por una razón. La gente dice que están malditas. Ir allí, especialmente de noche, sería extremadamente peligroso. Lo sé, respondió Mariana. Pero es nuestra mejor pista. Y esta noche hay luna llena. Si el fantasma va a aparecer, será allí. Los tres se miraron, conscientes de que estaban a punto de embarcarse en una peligrosa aventura. El café a su alrededor continuaba con su bullicio normal, ajeno al pacto que se acababa de formar en esa mesa del fondo. Nos vemos en la entrada del Parque Ecológico Chipinque a las 11, dijo Mariana. Desde allí podremos llegar a las ruinas. Traigan linternas, agua y cualquier cosa que crean que pueda ser útil para, bueno, enfrentar a un fantasma. Mientras se levantaban para irse, Sofía tomó la mano de Mariana. Ten cuidado hasta entonces, dijo, sus ojos serios. El fantasma sabe que vamos tras él. Podría intentar algo antes de que lleguemos a las ruinas. Mariana asintió, sintiendo el peso de la advertencia. Salió del café con Alejandro y Sofía, cada uno tomando un camino diferente. El sol ya se había puesto por completo, y las sombras parecían más densas de lo normal en las calles de Monterrey. Mientras caminaba hacia su apartamento para prepararse para la noche, Mariana no pudo evitar sentir que la estaban observando. En cada esquina, en cada sombra, parecía acechar una presencia malévola. El fantasma del Cerro de la Silla sabía que iban tras él, y no iba a dejárselo fácil. La noche prometía ser larga y peligrosa. Mariana, Alejandro y Sofía se habían embarcado en una búsqueda que podría revelar los secretos más oscuros de Monterrey, o podría costarles algo más que sus carreras. El reloj avanzaba inexorablemente hacia la medianoche, y con cada minuto que pasaba, el peligro se acercaba. La luna llena se alzaba imponente sobre el Cerro de la Silla, bañando el paisaje en una luz plateada que convertía las sombras en criaturas vivientes. El camino polvoriento que llevaba a las ruinas de la hacienda Montemayor serpenteaba entre la vegetación seca, cada curva ocultando potenciales peligros. Mariana conducía su viejo Volkswagen con determinación, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. A su lado, en el asiento del copiloto, el profesor Alejandro Paz revisaba nerviosamente sus notas, la luz de su teléfono iluminando su rostro tenso. En el asiento trasero, Sofía Ramírez mantenía los ojos cerrados, su cuerpo temblando ligeramente mientras murmuraba palabras ininteligibles. El silencio entre ellos estaba cargado de tensión y anticipación. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, preparándose mentalmente para lo que pudieran encontrar. Allí está, dijo Alejandro, señalando una estructura en ruinas que se alzaba contra el cielo nocturno. La hacienda Montemayor. Mariana aparcó el coche a una distancia prudente de las ruinas. Los tres salieron del vehículo, el crujido de la grava bajo sus pies sonando anormalmente fuerte en el silencio de la noche. Las ruinas de la hacienda eran imponentes incluso en su estado de deterioro. Muros de piedra ennegrecidos por el fuego de hace décadas se alzaban hacia el cielo estrellado, como dedos acusadores señalando a los cielos. La maleza había invadido lo que alguna vez fueron elegantes jardines, y el viento silbaba a través de ventanas sin cristales, creando sonidos que parecían lamentos fantasmales. «Puedo sentirlo», susurró Sofía, sus ojos cerrados y su cuerpo temblando ligeramente. «Hay una presencia aquí. Antigua. Poderosa. Y muy, muy enojada». Mariana sacó su cámara y comenzó a tomar fotos, el flash iluminando momentáneamente las sombras y revelando detalles inquietantes, marcas de garras en las paredes, símbolos extraños tallados en las piedras, manchas oscuras que parecían sangre seca.
Alejandro, por su parte, examinaba las ruinas con ojo crítico, su curiosidad académica superando momentáneamente su miedo. La arquitectura es típica de mediados del siglo XIX, comentó, pasando su mano por una columna derruida. Pero hay elementos que no encajan. Estos símbolos, por ejemplo, parecen más antiguos, tal vez de origen prehispánico. Miren esto, llamó el profesor, señalando una inscripción tallada en una piedra cerca de lo que debió ser la entrada principal. Es una fecha, 1857. El año en que Rodrigo Montemayor supuestamente hizo el pacto. Mariana se acercó para examinar la inscripción, su corazón latiendo con fuerza. Coincide con lo que encontramos en los archivos, dijo. Pero necesitamos más pruebas. Algo que conecte definitivamente a los Montemayor con el fantasma. De repente, un viento helado sopló a través de las ruinas, apagando las linternas que llevaban. En la oscuridad repentina, escucharon el sonido de pasos acercándose, el crujido de piedras y ramas secas bajo pies invisibles. ¿Quién anda ahí?, gritó Mariana, su voz temblorosa traicionando su miedo. No hubo respuesta, solo el sonido de los pasos acercándose cada vez más. Sofía soltó un grito ahogado, aferrándose al brazo de Alejandro. «Está aquí», susurró. «El fantasma, está aquí». Una figura emergió de las sombras, materializándose como si estuviera hecha de la oscuridad misma. Era un hombre alto, vestido con un traje negro antiguo y un sombrero de ala ancha. Pero lo que hizo que los tres retrocedieran con horror fueron sus ojos, rojos como brasas ardientes, brillando con una luz sobrenatural en la oscuridad. «Bienvenidos a mi hogar», dijo el fantasma, su voz un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. «Han venido buscando la verdad. Pero, ¿están preparados para enfrentarla?». Mariana, reuniendo todo su coraje, dio un paso adelante. «¿Quién eres?», preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. «¿Qué quieres de Monterrey?». El fantasma rió, un sonido que heló la sangre en sus venas. «Soy Rodrigo Montemayor, o lo que queda de él. Y lo que quiero, jovencita, es lo que se me debe. Almas. Almas para saldar una deuda que ha perdurado por generaciones». Alejandro, superando su miedo inicial, intervino. «¿El pacto con el diablo es real? ¿Por qué? ¿Qué podría valer la pena de condenar a generaciones?». «Ah, la curiosidad del académico», dijo el fantasma, su tono burlón. «Sí, el pacto es real. Riqueza, poder, la promesa de una dinastía que duraría siglos. Pero el precio fue más alto de lo que imaginé». Sofía, temblando pero determinada, habló. «Puedo sentir tu dolor, tu arrepentimiento. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no has encontrado la paz?». El fantasma se volvió hacia ella, sus ojos ardientes fijos en la joven medium. «Paz, hace mucho que olvidé el significado de esa palabra. Estoy atrapado, condenado a vagar y a cobrar el precio de mi ambición. Cada luna llena, debo reclamar un alma. Si no lo hago, el infierno mismo se abrirá bajo Monterrey». Mariana, procesando toda esta información, tuvo una idea repentina. «Pero debe haber una forma de romper el pacto, de liberarte y liberar a Monterrey de esta maldición». El fantasma la miró fijamente, y por un momento, Mariana creyó ver un destello de esperanza en esos ojos infernales. «Quizás», dijo lentamente. «Quizás ustedes sean la clave. 3 almas valientes, dispuestas a enfrentar lo desconocido. Pero les advierto, el precio de la verdad puede ser más alto de lo que están dispuestos a pagar». De repente, el suelo comenzó a temblar. Grietas aparecieron en las paredes de las ruinas, y un rugido infernal llenó el aire. El cielo sobre ellos se oscureció, ocultando la luna y las estrellas. «Él viene», gritó el fantasma, su forma comenzando a desvanecerse. «El demonio viene a reclamar lo que es suyo. Deben irse ahora». Mariana, Alejandro y Sofía se miraron, conscientes de que estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiar el destino de Monterrey para siempre.
pero también sabían que el peligro era real y mortal. ¿Qué hacemos?, gritó Sofía sobre el rugido del viento y la tierra. Mariana, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros, miró a sus compañeros y luego a la figura cada vez más difusa del fantasma. En ese momento, supo que no había vuelta atrás. Nos quedamos, dijo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Vamos a llegar al fondo de esto, vamos a romper esta maldición. Por Monterrey, por todas las víctimas del pasado, y por nosotros mismos. Mientras las ruinas de la hacienda Montemayor se estremecían a su alrededor y el cielo se abría en una tormenta sobrenatural, Mariana, Alejandro y Sofía se prepararon para enfrentar fuerzas más allá de su comprensión. La noche apenas comenzaba, y los horrores que les esperaban estaban más allá de su imaginación. El fantasma del Cerro de la Silla los observaba, una mezcla de admiración y pesar en sus ojos ardientes. Estos tres mortales valientes podrían ser la clave para su liberación, o podrían ser las próximas víctimas de una maldición centenaria que se negaba a morir. El cielo sobre la hacienda Montemayor se había convertido en un torbellino de nubes negras, iluminadas ocasionalmente por relámpagos de un rojo antinatural. El viento aullaba entre las ruinas, llevando consigo susurros y lamentos de otro mundo. Mariana, Alejandro y Sofía se aferraban unos a otros, sus rostros pálidos por el miedo pero determinados a enfrentar lo que viniera. El fantasma del Cerro de la Silla, su figura espectral fluctuando entre la solidez y la transparencia, los guió a través de los restos de la hacienda. Sus pasos no hacían ruido al tocar el suelo, y su presencia hacía que el aire a su alrededor se volviera gélido. Hace más de 150 años, comenzó el fantasma, su voz resonando en las paredes derruidas con un eco sobrenatural. Rodrigo Montemayor era un hombre desesperado. Su hacienda estaba al borde de la ruina, y él haría cualquier cosa por salvarla. Llegaron a lo que alguna vez fue el estudio de la hacienda. Aunque las paredes estaban ennegrecidas por el fuego y el tiempo, aún se podían distinguir los restos de lujosos muebles y estanterías llenas de libros carbonizados. El fantasma hizo un gesto con su mano espectral, y de repente las paredes comenzaron a brillar, proyectando imágenes del pasado como si fueran una película antigua. Mariana, Alejandro y Sofía observaron asombrados cómo la habitación se transformaba ante sus ojos, volviendo a su antiguo esplendor. Vieron a Rodrigo Montemayor, un hombre de aspecto distinguido pero con ojos llenos de codicia y desesperación. Estaba arrodillado en el centro de un círculo dibujado con lo que parecía ser sangre, rodeado de velas negras y objetos de aspecto siniestro. El ritual, susurró Alejandro, su voz una mezcla de horror y fascinación académica. Ante sus ojos, una figura demoníaca apareció en el círculo. Era una criatura de pesadilla, con cuernos retorcidos y ojos que brillaban con maldad pura. Habló con Rodrigo, su voz un gruñido gutural que hizo que Sofía se estremeciera y se aferrara más fuerte al brazo de Mariana. Le ofreció riquezas más allá de sus sueños más salvajes, continuó el fantasma, su voz cargada de arrepentimiento. Poder, influencia, una dinastía que duraría siglos. Todo a cambio de su alma y las de sus descendientes. Vieron cómo Rodrigo, sin dudarlo, cortaba su palma y firmaba un contrato con su propia sangre. El demonio rió, un sonido que hizo que las paredes de la habitación temblaran, y desapareció en una explosión de fuego y azufre. Aceptó sin pensar en las consecuencias, dijo el fantasma, su forma volviéndose más sólida a medida que la historia se desarrollaba. La hacienda prosperó, la familia Montemayor se convirtió en una de las más poderosas de Monterrey. Pero el precio fue terrible. Las imágenes en las paredes cambiaron, mostrando escenas de la familia Montemayor a lo largo de las décadas. Dieron riqueza y poder, pero también tragedia y muerte. Cada generación parecía marcada por desgracias inexplicables. Cada generación de Montemayor estaba condenada a entregar un alma al infierno en la noche de luna llena, explicó el fantasma. Al principio, Rodrigo pensó que podría engañar al demonio, que encontraría una forma de romper el pacto. Pero el infierno no perdona, y no olvida. Sofía jadeó, sus ojos vidriosos mientras percibía el dolor y el sufrimiento acumulados en ese lugar. Puedo sentirlo, dijo, su voz temblorosa. El dolor, la culpa, es abrumador.
Alejandro tomaba notas frenéticamente en una libreta que había sacado de su bolsillo, su curiosidad académica superando momentáneamente su miedo. Fascinante, murmuró. Esto explica tantas leyendas, tantos sucesos inexplicables en la historia de Monterrey. Mariana, por su parte, sentía que algo no cuadraba. Había pasado de ser una escéptica periodista a enfrentar lo sobrenatural en cuestión de días, pero su instinto investigador seguía activo. «Pero, ¿quién eres tú realmente?», preguntó al fantasma. «¿Por qué nos muestras esto? ¿Qué esperas de nosotros?». El fantasma se volvió hacia ella, sus ojos ardientes perforando su alma. Por un momento, su forma fluctuó, y Mariana pudo ver al hombre que alguna vez fue, joven, apuesto, con ojos llenos de determinación y arrepentimiento. «Yo soy el último de los Montemayor», reveló el fantasma. «El que decidió romper el ciclo». Las imágenes en las paredes cambiaron una vez más, mostrando a un joven muy parecido al fantasma, vestido con ropas de finales del siglo XX. Lo vieron investigando, buscando en libros antiguos, consultando con médiums y ocultistas. «Descubrí la verdad sobre nuestra maldición familiar», continuó el fantasma. «Y decidí que tenía que terminar. Pero el precio». Dieron al joven realizar un ritual, similar al que Rodrigo había hecho tantos años atrás. Pero esta vez, en lugar de pedir riquezas, el joven Montemayor pedía liberar a su familia de la maldición. «Ofrecí mi propia alma», dijo el fantasma, su voz cargada de emoción, «para liberar a las generaciones futuras. Pero el demonio es astuto. Me convirtió en esto, un guardián atrapado entre los mundos, condenado a reclamar almas en su nombre o ver cómo Monterrey es arrastrada al infierno». De repente, el suelo comenzó a temblar con más fuerza. Grietas aparecieron en las paredes, y un rugido infernal llenó el aire. El cielo fuera de las ruinas se oscureció por completo, y un calor abrasador comenzó a invadir la habitación. «Él viene», gritó el fantasma, su forma comenzando a desvanecerse. «El demonio viene a reclamar lo que es suyo. Deben irse ahora». Mariana, Alejandro y Sofía se miraron, el peso de lo que acababan de descubrir cayendo sobre ellos. Estaban en el centro de una batalla sobrenatural que había durado más de un siglo, y de sus acciones dependía no solo su propio destino, sino el de toda la ciudad. «No podemos irnos», dijo Mariana, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Si lo que dices es cierto, toda Monterrey está en peligro. Debe haber una forma de romper esta maldición de una vez por todas». El fantasma la miró con una mezcla de admiración y pesar. «Quizás», dijo. «Quizás ustedes sean la clave. 3 almas valientes, dispuestas a enfrentar lo desconocido. Pero les advierto, el precio de la verdad puede ser más alto de lo que están dispuestos a pagar». Mientras las ruinas de la hacienda Montemayor se estremecían a su alrededor y el rugido del infierno se acercaba, Mariana, Alejandro y Sofía se prepararon para enfrentar al demonio. No sabían si tenían alguna posibilidad de éxito, pero estaban determinados a intentarlo. El fantasma del Cerro de la Silla los observaba, una mezcla de esperanza y temor en sus ojos ardientes. Estos 3 mortales valientes podrían ser la clave para su liberación y la salvación de Monterrey, o podrían ser las últimas víctimas de una maldición que había atormentado a la ciudad durante generaciones. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de Monterrey pendía de un hilo. El cielo sobre la hacienda Montemayor se tiñó de un rojo sangre, como si el firmamento mismo estuviera sangrando. La tierra tembló con furia desatada, abriendo grietas en el suelo que exhalaban vapores sulfurosos. Mariana, Alejandro y Sofía se encontraban en el centro de un torbellino de energía sobrenatural, con el fantasma, el último de los Montemayor, a su lado, su forma espectral fluctuando entre la existencia y la nada. «Tenemos que romper el pacto», gritó el fantasma por encima del rugido del viento infernal que azotaba las ruinas. «Solo así podremos detener esto». Sofía, con los ojos en blanco y el cuerpo temblando como una hoja, comenzó a recitar un antiguo conjuro que había aprendido en sus estudios de lo oculto. Su voz, aunque temblorosa, ganaba fuerza con cada palabra, resonando con un poder que parecía venir de otro mundo.
Alejandro, mientras tanto, sostenía un grimorio que habían encontrado en las ruinas, sus páginas amarillentas revoloteando en el viento sobrenatural. Sus ojos se movían frenéticamente sobre los símbolos y textos arcanos, buscando desesperadamente alguna clave, algún ritual que pudiera ayudarles a enfrentar al demonio. Aquí, gritó de repente, su voz apenas audible sobre el caos que los rodeaba. Creo que encontré algo. Un ritual de exorcismo, pero necesitamos sangre de los descendientes de quien hizo el pacto original. Mariana miró al fantasma, una pregunta silenciosa en sus ojos. El espectro asintió gravemente. Mi sangre corre por las piedras de esta hacienda, dijo. El fuego que la destruyó fue mi sacrificio final. Usen eso. Sin perder tiempo, Mariana corrió hacia una de las paredes ennegrecidas, donde una mancha oscura y antigua parecía brillar con una luz propia. Sacó un cuchillo de su mochila y, con manos temblorosas, raspó algunos fragmentos de la piedra manchada en un pequeño frasco. Justo cuando Mariana regresaba con el frasco, el suelo se abrió frente a ellos con un estruendo ensordecedor. Una grieta enorme apareció en el centro de lo que alguna vez fue el estudio de la hacienda, y de ella emergió una figura que parecía sacada de las peores pesadillas. Era una criatura de pesadilla, con cuernos retorcidos que se alzaban hacia el cielo sangriento, y ojos que brillaban con una maldad tan pura y antigua que hacía doler el alma solo mirarlos. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras que parecían absorber la luz, y de su boca, llena de colmillos afilados como navajas, goteaba un líquido oscuro que hacía sisear el suelo donde caía. Montemayor, rugió el demonio, su voz haciendo temblar los cimientos mismos de la realidad. Has roto nuestro trato. Ahora reclamaré todas las almas de Monterrey como compensación. El fantasma se interpuso entre el demonio y los tres mortales, su forma espectral brillando con una luz desafiante. No más, gritó. Este ciclo termina hoy. Mariana, sintiendo que todo dependía de este momento, dio un paso adelante. El miedo corría por sus venas como hielo líquido, pero su determinación era más fuerte. No, gritó, sorprendiéndose de la fuerza en su propia voz. No tienes derecho a esas almas. El pacto fue hecho bajo engaño y desesperación. El demonio se volvió hacia ella, su mirada ardiente fija en la valiente periodista. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y Mariana sintió como si estuviera mirando directamente al abismo del infierno. ¿Y quién eres tú para desafiarme, mortal?, gruñó el demonio, su voz una mezcla de furia y curiosidad. En ese momento, Mariana sintió algo despertar dentro de ella. Era una conexión profunda, no solo con la tierra bajo sus pies, sino con la historia misma de Monterrey. Sintió el peso de generaciones, el dolor y la esperanza de todos los que habían sufrido bajo esta maldición. Y con esa conexión, vino una fuerza que no sabía que poseía. Soy la voz de esta ciudad, declaró Mariana, su voz resonando con un poder que hizo retroceder incluso al demonio. Soy el eco de cada alma que has atormentado, de cada vida que has destruido. Y te ordeno que te vayas. Un rayo de luz blanca y pura surgió del pecho de Mariana, envolviéndola en un aura brillante. Sofía y Alejandro, inspirados por su valentía, se unieron a ella. Sofía continuó su cántico, su voz ahora clara y poderosa, mientras Alejandro leía el ritual de exorcismo del grimorio, sus palabras entrelazándose con el conjuro de Sofía. El fantasma de Montemayor, viendo una oportunidad de redención, se lanzó contra el demonio. Por los pecados de mis antepasados, gritó. Yo pago el precio final. La energía en la habitación alcanzó un punto crítico. El demonio rugía y se retorcía, atrapado entre el poder del ritual y la fuerza de voluntad de Mariana y sus amigos. Las paredes de la hacienda temblaban, amenazando con colapsar sobre ellos. Con un destello cegador de luz blanca, el fantasma y el demonio colisionaron en el centro del vórtice de energía. Hubo un sonido como el de 1000 cristales rompiéndose a la vez, un grito que parecía venir tanto del cielo como del infierno, y luego... silencio. Cuando la luz se desvaneció y el polvo se asentó, Mariana, Alejandro y Sofía se encontraron solos entre las ruinas.
El fantasma y el demonio habían desaparecido. En el cielo, la luna llena brillaba serenamente, como si nada hubiera pasado. Los tres se miraron, exhaustos pero vivos. Habían enfrentado el infierno mismo y habían sobrevivido. Más que eso, habían triunfado. ¿Se acabó?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Mariana miró a su alrededor. Las ruinas de la hacienda parecían diferentes ahora, como si un peso invisible hubiera sido levantado de ellas. Creo que sí, dijo. Creo que realmente lo logramos. Alejandro, ajustándose los lentes que milagrosamente habían sobrevivido a la batalla, sonrió cansadamente. Hemos hecho historia esta noche, dijo. Aunque dudo que alguien nos crea. Mientras salían de las ruinas, el primer rayo de sol del amanecer se asomó sobre el horizonte, bañando el cerro de la Silla en una luz dorada. Mariana se detuvo un momento, mirando hacia la ciudad que se extendía ante ellos. Monterrey parecía diferente ahora, como si un velo oscuro hubiera sido levantado. La maldición que había pesado sobre la ciudad durante generaciones había sido finalmente rota. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, entrelazando sus dedos con los de Alejandro. Mariana sonrió, sintiendo el peso de la responsabilidad y la emoción de las posibilidades por venir. Ahora, dijo, contamos la historia. La verdadera historia de Monterrey, con todos sus secretos y misterios. Y nos aseguramos de que algo así nunca vuelva a suceder. Mientras el sol se alzaba sobre una Monterrey liberada, los tres amigos caminaron hacia el futuro, sabiendo que sus vidas, y la de su ciudad, nunca volverían a ser las mismas. El sol se alzaba majestuosamente sobre el cerro de la Silla, bañando Monterrey en una luz dorada que parecía lavar los horrores de la noche anterior. Las calles de la ciudad comenzaban a cobrar vida, con los primeros madrugadores saliendo a trabajar, ajenos a la batalla sobrenatural que había tenido lugar en las afueras de su ciudad. Mariana, Alejandro y Sofía caminaban lentamente por las calles del barrio antiguo, sus cuerpos agotados pero sus espíritus elevados. El contraste entre la normalidad de la mañana y los eventos extraordinarios que habían vivido era casi surrealista. ¿Creen que realmente terminó?, preguntó Sofía, su voz aún temblorosa por la experiencia vivida. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una mezcla de asombro y cautela. Alejandro ajustó sus lentes, una sonrisa cansada en su rostro. El profesor, que había comenzado esta aventura como un escéptico académico, ahora miraba el mundo con nuevos ojos. La maldición se ha roto, de eso estoy seguro, dijo, su voz mezclando convicción y asombro. Pero creo que Monterrey nunca volverá a ser la misma. Ni nosotros tampoco. Mariana asintió, sus ojos recorriendo las fachadas de las casas coloniales que ahora parecían guardar secretos que solo ella y sus compañeros conocían. Cada piedra, cada rincón de la ciudad parecía contar una historia diferente ahora que conocían la verdad. Tenemos una responsabilidad ahora, dijo Mariana, su voz cargada de determinación. Debemos proteger esta historia, asegurarnos de que nunca se repita, pero también de que no se olvide. Llegaron a la plaza principal, donde la vida cotidiana de Monterrey comenzaba a despertar. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos, oficinistas corrían hacia el trabajo con sus cafés en mano, y los primeros turistas comenzaban sus recorridos por el centro histórico. Mariana observó a la gente a su alrededor, sintiendo una nueva conexión con su ciudad y sus habitantes. Cada rostro, cada vida, representaba una historia que había estado en peligro la noche anterior. Una historia que ellos habían ayudado a proteger. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Alejandro, su mente académica ya trabajando en las implicaciones de lo que habían descubierto. Tenemos evidencia de eventos sobrenaturales, de una historia oculta de Monterrey que podría reescribir los libros de historia. Mariana sonrió, una chispa de determinación en sus ojos. Seguiremos investigando, dijo. Hay más historias por contar, más misterios por resolver. Monterrey está llena de leyendas, y ahora sabemos que algunas de ellas son más reales de lo que pensábamos. Sofía tomó las manos de sus nuevos amigos, formando un círculo entre los tres. Cuenta conmigo, dijo,
su voz más firme de lo que había estado en toda la noche. Creo que formamos un buen equipo. Mis habilidades, los conocimientos de Alejandro, tu instinto periodístico, Mariana. Juntos podemos descubrir y proteger los secretos de Monterrey. Mientras el trío caminaba hacia el futuro, la ciudad parecía susurrar a su alrededor, agradecida por su sacrificio y protección. El fantasma maldito de Monterrey se había ido, pero su legado perduraría en las vidas de aquellos que se habían atrevido a enfrentar la oscuridad. Mariana sacó su libreta, la misma que había usado para tomar notas durante su investigación inicial. Las páginas estaban arrugadas y manchadas, testigos silenciosos de la increíble aventura que habían vivido. Comenzó a escribir, sus palabras fluyendo con una nueva perspectiva y propósito. En las sombras de Monterrey, escribió, yace una historia que pocos conocen y menos aún creerían. Una historia de pactos demoníacos, de maldiciones ancestrales y de redención. Pero también es una historia de valentía, de amistad y de la fuerza del espíritu humano frente a lo inexplicable. Mientras escribía, Mariana sabía que esta historia cambiaría la forma en que la gente veía a Monterrey para siempre. No sería fácil convencer al mundo de la verdad, pero estaba determinada a intentarlo. Con Alejandro y Sofía a su lado, sentía que podían enfrentar cualquier desafío. El sol brillaba con fuerza sobre la ciudad, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades y misterios por descubrir. El Cerro de la Silla, antes una presencia amenazante, ahora se alzaba como un guardián silencioso, un recordatorio de la batalla que se había librado y ganado. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Alejandro, su curiosidad académica ya ansiosa por sumergirse en nuevos misterios. Mariana cerró su libreta y miró a sus amigos con una sonrisa. Empezamos por el principio, dijo. Volvemos al archivo histórico, revisamos cada leyenda, cada mito urbano. Quién sabe cuántas otras historias como la del fantasma del Cerro de la Silla están esperando ser descubiertas. Sofía asintió entusiasmada. Y yo puedo usar mis habilidades para sentir las energías residuales en los lugares históricos. Quizás podamos identificar otros puntos de actividad paranormal en la ciudad. Además, añadió Alejandro, tengo contactos en la universidad que podrían ayudarnos a acceder a archivos privados y colecciones especiales. Podríamos formar un equipo de investigación interdisciplinario. Mientras caminaban por las calles del centro, sus mentes bullían con ideas y posibilidades. La ciudad que los rodeaba parecía nueva a sus ojos, cada edificio antiguo, cada plaza, potencialmente guardando secretos por descubrir. Llegaron al Café Medouke, un pequeño establecimiento conocido por su ambiente acogedor y su clientela ecléctica. Decidieron entrar para tomar un café y organizar sus pensamientos. El aroma a granos recién molidos y pan dulce los envolvió al entrar. Antes de sumergirnos de lleno en nuevas investigaciones, dijo Mariana mientras se sentaban en una mesa apartada, creo que deberíamos establecer algunas reglas básicas. Alejandro y Sofía asintieron, conscientes de la seriedad del tema que estaban manejando. Primero, continuó Mariana, debemos ser extremadamente cuidadosos con la información que compartimos públicamente. No podemos causar pánico ni poner en peligro a la ciudad. Estoy de acuerdo, dijo Alejandro. Propongo que creemos un sistema de clasificación para nuestros descubrimientos. Algunos podrán ser compartidos abiertamente, otros quedarán restringidos a nuestro grupo. Sofía añadió, y deberíamos establecer protocolos de seguridad. Lo que enfrentamos anoche, no podemos asumir que fue un caso aislado. Mariana asintió, tomando notas en su libreta. Bien pensado. También sugiero que cada uno de nosotros se especialice en un área. Alejandro, tú podrías encargarte de la investigación histórica y académica. Sofía, tú serías nuestra experta en lo paranormal y espiritual. Yo me encargaré de la investigación de campo y las entrevistas. Mientras discutían los detalles de su nueva misión, el café se llenaba gradualmente. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas creaban un contraste surreal con la gravedad de su propia charla. De repente, Sofía se tensó, sus ojos fijos en un punto más allá de Mariana y Alejandro. No quiero alarmarlos, dijo en voz baja,
pero creo que nos están observando. Mariana y Alejandro se giraron disimuladamente. En una mesa cercana a la ventana, un hombre mayor los miraba fijamente. Vestía un traje anticuado pero elegante, y había algo en sus ojos que parecía fuera de lugar. «¿Creen que sepa algo?», susurró Alejandro. Antes de que pudieran decidir qué hacer, el hombre se levantó y se acercó a su mesa. De cerca, notaron que sus ojos tenían un brillo inusual, casi sobrenatural. «Disculpen la intromisión», dijo el hombre con una voz que parecía venir de otra época. No pude evitar notar su discusión. Mi nombre es Emilio Garza, y creo que tenemos mucho de qué hablar. Los tres se miraron, sorprendidos y cautelosos. Mariana, recuperándose primero, preguntó: «¿Quién es usted exactamente, señor Garza? ¿Y qué sabe sobre lo que estamos discutiendo?». El hombre sonrió, una sonrisa que parecía contener siglos de secretos. «Soy, digamos, un guardián de las historias ocultas de Monterrey. Y ustedes, mis jóvenes amigos, acaban de entrar en un mundo del que ya no podrán salir. La pregunta es, ¿están preparados para lo que viene?». Mariana, Alejandro y Sofía intercambiaron miradas. En sus ojos se reflejaba la misma determinación que los había llevado a enfrentar al fantasma del Cerro de la Silla. «Lo estamos», respondió Mariana por los tres. Emilio Garza asintió, satisfecho. «Entonces, permítanme contarles sobre la verdadera historia de Monterrey, una historia que se remonta a tiempos prehispánicos, de dioses antiguos y pactos eternos. La noche que acaban de vivir es solo el comienzo». Mientras el sol ascendía sobre Monterrey, bañando la ciudad en una luz que parecía prometer nuevos misterios y aventuras, Mariana, Alejandro y Sofía se preparaban para sumergirse en un mundo de secretos y maravillas que nunca habían imaginado. El fantasma del Cerro de la Silla había sido derrotado, pero su historia era solo la punta del iceberg en la rica y oculta historia sobrenatural de Monterrey. La ciudad, con sus calles antiguas y edificios modernos, sus leyendas y sus secretos, se extendía ante ellos como un libro abierto esperando ser leído. Y ellos estaban listos para descifrar cada página, enfrentar cada desafío y proteger los misterios de Monterrey, no importa el costo. Así, con el Cerro de la Silla como testigo silencioso, comenzaba un nuevo capítulo en la historia de la ciudad, un capítulo lleno de misterio, peligro y descubrimientos asombrosos. Mariana, Alejandro y Sofía, ahora unidos por lazos más fuertes que la amistad, se adentraron en las calles de su amada ciudad, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. La maldición del fantasma había terminado, pero su aventura apenas comenzaba. Y Monterrey, con todos sus secretos y maravillas ocultas, nunca volvería a ser la misma.